Este, bueno, primero agradecer parte de la revista, la comisión de la revista, Oscar y la comisión de la Secretaría Científica, el espacio. Nosotros veníamos presentando la revista, recién recordábamos en el espacio de biblioteca los sábados, las últimas dos revistas, y ahora surgió esta invitación de Oscar, entonces venimos a hacer la presentación acá, y bueno, y agradecer también a Hugo Lerner, a Clara Nemas, a Carlos Barredo, que van a oficiar hoy de discutidores de, de la revista de Guerra, Sexualidad y Muerte. Ahora digo por qué discutidores. Voy a insistir con algo que eh, hemos comentado en las dos presentaciones anteriores en biblioteca de la revista, que, bueno, nosotros sabemos que la revista, también lo comentamos recién, es algo valorado institucionalmente, están todos los números reservados, y hay un interés, este, digamos, en cierto sentido por la revista, tal vez se usa algún artículo para seminarios, cuestiones por el estilo, pero también nos parece que en cierto sentido se desaprovecha la revista porque hay un montón de gente que escribe algunas cosas específicamente en función de alguna temática propuesta, de alguna línea editorial que le damos a la revista, y eso no se discute, o se discute muy poco, o no se discute, digamos, no discutimos los trabajos, la propuesta, el tema que nosotros traemos. Entonces, nuestra idea más que una presentación en el sentido de, bueno, salió una nueva revista, mostrarla, etcétera, que está muy bien que pase, es invitar gente de nuestra institución o no, en este caso, hay de nuestra institución y no, para discutir Yo soy un mix. los temas presentados. Por eso Híbrido. dije de esta institución Híbrido. y no, sería como un híbrido. Estamos con lo híbrido. Eh, para discutir la revista, pensamos un dispositivo nosotros. Porque otra cuestión que también nos parece, a partir de, bueno, de años también de experiencia en presentaciones, etcétera, es que muchas veces cuando se invita a alguna gente y cada uno tiene alguna ponencia, bueno, ocurre eso, que cada uno presenta su ponencia, se va más o menos con lo que vino y no discutimos demasiado. No digo que pase siempre eso, pero es algo que pasa, digamos, muchas veces. Entonces, el dispositivo que pensamos y que hicimos las veces pasadas y que funcionó muy bien es pedirles a quienes invitamos que no traigan nada especialmente preparado, si quieren tomar nota de algo, bueno, obviamente uno lo hace, pero que no traigan una ponencia preparada. Y nosotros vamos a hacer unas preguntas que armamos con la comisión de publicaciones. Unas preguntas que por supuesto no son preguntas para responder, son preguntas muy generales, no es como pregunta de examen, sino preguntas muy generales, muy abarcativas, que incluso responder a eso, a cada una de esas preguntas podría ser un seminario de un año. Pero sí, digamos, unas preguntas que intentan aproximar la problemática que nosotros traemos con el título y el tema de la revista, como un disparador para la discusión entre quienes invitamos. Esa es la idea, ¿sí? Las veces pasadas, la verdad que funcionó muy bien. Hoy incluso tenemos más tiempo. Una diferencia con las veces pasadas, tal vez a favor, es que las veces pasadas invitamos gente que había escrito en la revista. Entonces por ahí sí estaba siempre el riesgo de, bueno, de que cada uno hable de su trabajo, cosa que tampoco pasó tanto. En este caso, invitamos tres personas que no escribieron para la revista, así que mejor. Cuestión que vamos a ir directo a la discusión a partir de las preguntas entre ustedes, ¿sí? Qué bacana, yo hice una ponencia. Bueno, Para el próximo día. puede ser híbrido. Bueno, No, por supuesto que si alguien no es muy larga. tomó notas de algo, lo puede hacer, pero digamos, nuestra idea es plantear esto que les voy a decir ahora, que insisto, no esperamos que respondan a esto, sino que son disparadores que hemos pensado muy sesudamente con la comisión para generar una discusión. Queremos generar una discusión sobre psicoanálisis, eso es lo que nos interesa.
El título de la revista sugiere un texto de Freud, de Guerra y Muerte, de 1915, que escrito a 6 meses del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Nosotros, inevitablemente atravesados por el contexto actual, tomamos Guerra y Muerte e interpusimos sexualidad. Eso puede llevarnos ya a un primer lugar desde donde entrarle a la discusión de la revista, para nosotros. Ahí voy a las preguntas. Aclaro también que pueden cuestionarnos las preguntas, si no les parece que, no sé, que desde donde lo enfocamos es lo más pertinente, también eso puede ser parte de la discusión. ¿Por qué desde el pensamiento psicoanalítico, si hablamos de guerra y muerte, nos parece como mínimo adecuado hablar de sexualidad? ¿Comparten esta afirmación? Y si así fuera, ¿cómo piensan la sexualidad en el sentido amplio y complejo que el psicoanálisis le ha dado en relación a la guerra y a la muerte? Yendo a inquietudes que planteábamos en la editorial de la revista, ¿cómo hacemos en nuestro trabajo de todos los días en el consultorio, en momentos en donde ciertos elementos del contexto son tan impresionantes, para no quedar apresados hablando del contexto? O apresados hablando solo del contexto. Por supuesto que el contexto nos atraviesa, si no estaríamos fuera de contexto. ¿Cómo hacemos aquí para que eso no ocurra? Poniendo esta inquietud en los términos de nuestra disciplina. ¿Cuál es para ustedes el lugar pertinente del analista en la escena transferencial frente a lo que pareciera no caber en las palabras? Sigo, cualquier cosa, me frenan. Frente a lo que no pareciera caber en las palabras. Tomamos textual algo de la editorial. Y que viene de uno de los trabajos de la revista, de Yolanda Gampel. Extendiendo esta pregunta aún más, ¿qué hacemos con los traumas colectivos e individuales? ¿Qué hacemos con lo imposible de decir? También lo comentamos con algunos recién, es un hecho de un azar un poco escalofriante que nos haya tocado con el título de esta revista, la presentación del Ateneo un 7 de octubre. Digo, de una sala escalofriante porque incluso un par de personas me escribieron pensando que era a propósito. No lo es, teníamos otra fecha de Ateneo nosotros, que se modificó, no importa, por cuestiones organizativas, y nos tocó el 7 de octubre, pero bueno, aquí estamos. Digamos, nuevamente, la cuestión sería cómo, inevitablemente atravesados por el contexto, no quedar apresados hablando solo del contexto, ¿no? Cómo pensar en medio de un bombardeo. ¿Es para ustedes efectivamente posible algún tipo de elaboración de la catástrofe, de lo impensable? ¿Hay algo en nuestra disciplina, y si lo hubiera, qué creen que es, que nos hace más posible, por así decir, dar escritura al desastre? Avanzo, no mucho más, ya. Sí, pues si no tenemos para 2 o 3 semanas. Está bien, son disparadores. Claro, son disparadores para, por supuesto, que comiencen a quienes invitamos, pero es para quienes están acá y para todas las personas que están en el Zoom. Es una invitación a discutir. ¿Consideran que existe una forma específica de pensar la problemática de la muerte en el psicoanálisis? ¿Es para ustedes la misma que pensó Freud? En momentos en donde al menos cierto semblante de odio, como mínimo, parece estar de moda, ¿encuentran ustedes
que esto tenga alguna relación con la forma de entender la idea de muerte en nuestra disciplina o con la idea de pulsión de muerte, si es que consideraran ese concepto. Cuando con frecuencia en la actualidad, desde distintas disciplinas, se hace alusión a las dificultades con lo distinto, con la diferencia, con la alteridad, tanto en relación a la guerra, o el odio, o respecto a la sexualidad. ¿Qué piensan que tendría para aportar como algo original el psicoanálisis al respecto? Si es que creen que algo tendría. Y por último, digamos, volviendo al tema de la sexualidad que planteamos al comienzo, ¿cómo creen, o bueno, cómo se podría incluir en la discusión? No les pedimos definiciones a nadie. ¿Qué piensa hoy el psicoanálisis la sexuación humana en un contexto tan pregnado de las discusiones sobre género? Vamos a dejar ahí, tenía algunas preguntas más, pero me parece que... Insisto, no es para responder, sino que son temas que están alrededor de los distintos artículos de la revista, que ustedes también habrán visto. Podemos arrancar por donde quieran y, por supuesto, que de ningún modo vamos a abarcar todo. Empiece cualquiera, pero yo antes quiero decir dos cosas. Una, que estoy profundamente emocionado de estar acá. Soy la primer generación de egresados de APDEVA completa, de primero a último año. Hace muchos años que no venía y tengo enormes recuerdos, mucha gratitud con APDEVA, guardo inmensos afectos y muchos amigos y muchos recuerdos imborrables y mucha formación excelente. He tenido grandes profesores que se ha sedimentado en mí. Todavía no tengo Alzheimer, así que tengo buena memoria de muchos autores que me han dejado. Así que les agradezco mucho la oportunidad de haber venido. Llegué aquí y me emocioné. Increíble. Así que gracias por la invitación. Así que ahora, Larry, el que quiera. Vos tenés algo más preparado. No, yo tenía un speech preparado, ahora él me desarmó todo, ¿viste? ¿Viste cuando armás una cosa y te lo tiran todo? Bueno, Sí, como sí, quieran, bueno, porque digamos, sí, sí. eso no lo dirigimos nosotros, pueden empezar por donde quieran. No, puedo intercalar, qué sé yo. Sí. Vamos a ver, qué sé yo. Son preguntas complejas. Voy a empezar por algún lugar de todo esto. La primera pregunta que vos formulaste es ¿por qué si hablamos de guerra y muerte, cómo podemos intercalar, según entendí, el concepto de sexualidad, si hablamos de eso? Y llamativamente, en el lugar donde aborda Freud guerra y muerte, que es en la correspondencia de Einstein, no nombra la sexualidad. Empecemos por ahí. Y no podemos ser ingenuos. Algo hace que don Sigmund no la nombre ahí. Es como que no le dio cabida a su pensamiento muy profundo, a pesar de que estaba dirigido a una respuesta que esperaba Einstein acerca de el porqué de la guerra, y lo remite básicamente a una situación de odio, que eso lo voy a hacer cabalgar sobre la última o anteúltima pregunta que vos hacés, ¿no? Acerca del odio y qué pasa con el odio en la actualidad, ¿no? Que es un tema que a mí me convoca mucho en los últimos tiempos, el tema del odio, porque es lo que nos está arrasando en este momento en el mundo, ¿no? Yo no tengo respuesta acerca de esto, así que en todo caso por ahí lo podemos discutir. No es que niegue que existe la sexualidad, no tengo respuesta para ver qué articulación darle a esta problemática, qué articulación teórica darle.
no niego la presencia. Lo que no sé es qué articulación metapsicológica darle, partiendo desde Freud, ¿no? Eh, eh, a ver, voy salteando, ¿no? Algunas cosas. Frente a la pregunta qué se hace con los traumas individuales o colectivos, yo recuerdo que Laplanche trabajó bastante acerca de los traumas disruptivos y los traumas elaborativos, que los traumas pueden también ser traumas constructivos. Eso lo ha escrito Laplanche. Eso seguramente Yolanda Gampel ha trabajado bastante y tiene bastante obra escrita acerca de esto, y tiene la mala suerte de vivir en un país que está lleno de gente que ha sido atravesada por lo traumático. Creo que el psicoanálisis es una herramienta que permite, a través de la situación transferencial, contratransferencial y elaborativa, poner palabra en aquella situación que ha dejado un hueco el trauma. Creo que el psicoanálisis sigue siendo una herramienta poderosa que permite elaborar las situaciones aquellas que han dejado un hueco representacional, como diría Green, y agregar ese agujero, ese hiato, esa cadena o esa faltante, en ese archipiélago que él hablaba Green, archipiélago representacional, poner ese islote faltante. Sí, creo que efectivamente, en ese sentido soy muy griniano, creo que el psicoanálisis tiene esa capacidad. O sea que si es posible elaborar ¿cuál era la pregunta impensable? Y dar escritura al desastre. Sí, pienso que sí. En otras cosas soy mucho más pesimista. En esto por ahí me ven optimista. Soy mucho más pesimista con respecto al odio. En ese sentido, soy muy pesimista. Voy a intervenir esto y después voy a seguir, pero lo último voy a decir ahora por ahora. Vos hiciste una pregunta con respecto a la diferencia, ¿qué puede aportar el psicoanálisis? Y el psicoanálisis creo que tiene mucho para aportar. Yo leí un libro de Alain Badiou, que es El elogio del amor, en el cual él plantea ahí, creo que es el mejor libro que plantea acerca de la diferencia. Y él parte del concepto del 1-2. Uno sería el equivalente a lo que sería el narcisismo absoluto, y el 2 es la aceptación de la diferencia. Alain Badiou debe ser uno de los pocos personajes que debe tener ya 90 y pico de años, vive todavía con una única pareja, francés con una única pareja. Y él habla del elogio del amor y que la aceptación de la diferencia es la que te mantiene la posibilidad de aceptar al otro como otro. Eso trasladado al psicoanálisis, creo que es algo que en el análisis permite, y esto no estoy llevando nada más que al tema del amor, sino al tema también del odio es aplicable, porque en el odio está, por ejemplo, la no aceptación de la diferencia, la no aceptación del otro, la no aceptación del inmigrante, la no aceptación del bolita, del paraguas, del extranjero, de la no aceptación del dos.
siempre estaría el uno. Entonces, el trabajo del analista sería poder aportar en la cadena simbólica la aceptación del dos y no en el cierre del uno. No sé si está claro lo que estoy planteando. Creo que Badiou, con el libro El elogio del amor, me abrió un camino de reflexión para comprender, me aportó a mí, dentro de mis herramientas psicoanalíticas, una vertiente elaborativa para mi trabajo cotidiano, que me ha resultado muy útil, tanto a nivel personal como profesional. Bueno, después sigo. Sí, sí, si claro. no... Ladies first, me imaginé. Por eso empecé con visitante híbrido first. Yo, la verdad es que vine como a cantar a capela total. Me sorprendió que Hugo hubiera traído una ponencia. Yo hice caso, ¿viste? Pues, no. Perfecto, perfecto. Te portaste perfecto. Muy bueno. Pero después me empezó a agarrar un poco de taquicardia porque digo que nada, preparé. No, leí los trabajos y me fueron muy evocativos. Tal cual me es evocativa ahora una de las cuestiones que plantea Hugo, que es pesimista con relación al odio. Me impactó eso de algún modo, ¿no? Porque pensé, bueno, me parece que yo soy más pesimista con relación a la muerte por ahí, ¿viste? Qué sé yo, esas cuestiones ¿qué sería? Imposibles de soslayar, insoslayables en las emociones básicas del ser humano. Si vamos a ser pesimistas, y me atrevo a discutir así y a no estar de acuerdo, porque estuve recién en un congreso hace poquito, en un simposio en realidad de Mendoza, ¿no? Y después de un día y medio de todos haber hablado y estar de acuerdo y estar tan contentos unos con otros, hasta el punto que uno nos dijo después que éramos pequeños burgueses, digo, bueno, qué apelación tan antigua, pero de repente me di cuenta de que es cierto que a veces no discutimos, no nos confrontamos, y me acordé de algunos ateneos en los que casi se agarran a las piñas, ¿no? Bueno, entonces no me voy a pelear con vos, pero voy a hacer, no te creas, no te creas. Mira, en fin. Em, no, me atrevo a discutir un poco el pesimismo acerca de las emociones básicas del hombre y al lugar que el odio tiene en esas emociones básicas. Evidentemente, bueno, ya partió de Freud, yo tengo un marco referencial que siempre vuelvo a Freud, pero también me lleva, así, me lleva a pensar en los aportes de Klein y de los post-kleinianos. Klein fue una autora que, al igual que Freud, ¿no es cierto?, desarrolló gran parte de la teoría en una Europa devastada por la guerra. Lo mismo pasó con Freud, estamos hablando del año 15, ¿no?, de su artículo sobre guerra y muerte, sobre sus cartas. Pero ella realmente, bueno, fue una época de devastación terrible y tomó gran parte del origen de su teoría, corresponde a esa época, a una época en la que la verdad que el odio no es prerrogativo de nuestra generación o de nuestro mundo, es algo que ha acompañado a la humanidad y que nos lleva a estudiar lamentablemente la historia. No sé, ustedes también la deben haber estudiado, batallas, ¿no es cierto?, guerras y batallas en la historia de la humanidad, y una crueldad que Freud describe muy bien con relación al enemigo y a la falta de necesidad de las atrocidades cometidas contra el derrotado, ¿no? Así que, bueno, eso estuvo presente. Pero ¿por qué yo reivindico, digamos, sin pesimismo el odio?
En alguna medida en algo que se relaciona con el trabajo de Adela, ¿no? Que llamativamente, bueno, ella como lo redescubre en Freud, la idea del odio junto con el amor, pero y lo llama pasión, ¿no? Desde patos, pasión, pero en realidad es el consorcio pasional que van a descubrir o describir, más que descubrir, Bion y después Meltzer, que lo toman como básico, ¿no es cierto?, en las relaciones humanas, ese consorcio indivisible, que digamos que podríamos tener la expectativa de que sea indivisible, pero contra el cual no, al cual no podemos tolerar como indivisible, lo esparcimos, digamos, lo desparramamos. Inicialmente amamos a quien... me perturba que te mires el reloj, no sé si me estoy tomando mucho tiempo, No, no, adelante. No, Luis. no, no. Este, ah, eh, entonces, nos pasamos la vida tratando de ver cómo hacemos para volver a integrar. La integración es uno de los conceptos para mí más preciosos del psicoanálisis, ¿no? Es una posición ética, la integración. ¿Cómo hacemos para integrar este deseo de conocer lo que amamos, pero también lo que odiamos? Y cómo el odio va a ser un motor indispensable en alguna medida para la reparación. Solo a través de reconocer el odio a los objetos que también amamos, digamos objetos por llamarlos de algún modo, es que la reparación o algún tipo de reconocimiento de nuestra propia, no es agresión, es odio, va a tener lugar, ¿no? Del odiar, no tanto del odio, sino del odiar. Hay una frase de Bion que a mí siempre me impacta mucho cuando dice, los seres humanos somos muy capaces de destruir aquello mismo que los padres creativos han sido capaces de crear. Y tenemos que tener el coraje, saben que a mí el coraje es un término que también me atrae mucho, tenemos que tener el coraje de vivir en esa época, porque lo tenemos que mirar a los ojos, y eso es lo que me pasa a mí también en el consultorio, ¿no? La posibilidad de, junto con mis pacientes, mirar a los ojos esos aspectos sin negarlos, sin considerarlos negativos, digamos, sino existentes de las partes oscuras, digamos, de nuestra mente, que tienen que ver con el odio, con el ataque a lo diferente porque es lo otro, y porque va a constituir la base de parte de lo que es nuestra relación con los demás, esta idea que tiene Klein, ¿no?, de haber inventado la identificación proyectiva. Ayer me vi de nuevo esa película tan perturbadora y graciosa que es ¿Quién quiere ser John Malkovich?, ¿no? Que muestra toda la gama, ¿no? Faltando algo, la identificación proyectiva que ocurre en este borramiento de los límites entre el self y el otro, obviamente dentro de una teoría, no digo que esto sea, yo me estoy ubicando en una baldosa en este momento, ¿no? Pero cuánto tiene esto en la construcción social, y cuánto en el fanatismo, y cuánto en la construcción del enemigo, y cuánto en la construcción del otro, como depositario de aquellos aspectos más oscuros de nuestra propia personalidad. Nunca me voy a olvidar en el museo que está en Berlín, debajo de estas construcciones de columnas, vieron que hay un museo abajo en la planta baja, y en uno de los salones se leen en voz alta cartas que se mandaban en la época. Y un soldado alemán le dice a su mujer, le escribe, cuando vi bajar a esas mujeres y a esos chicos de los trenes, me dio un poco de impresión dispararles, pero después pensé lo que ellos les harían a ustedes, ¿no? Una proyección absoluta de las propias cuestiones más irreconocibles de uno mismo en el otro. Y como bien decía Goldenberg, ¿no? Goldenberg decía, cuando uno tiene una flema, disculpen que es mala, pero cuando uno tiene flema lo puede tragar, pero si uno escupió esa misma flema en la tacita de café que está tomando, no la toma,
porque ya es ajena, ya es algo que produce rechazo, ¿no? Entonces, en la construcción social, esta idea de la proyección de esos aspectos más destructivos en aquellos que se nos parecen más, porque la otra idea interesante es que la elección de sobre quién vamos a hacer una identificación proyectiva, disculpen que use jerga, ¿no? Pero serían estos mecanismos simplemente de proyección, podríamos decir, que identificamos y siguen viviendo en el otro, tienen que tener algún tipo de semejanza, algún tipo de resonancia con nosotros para que eso suceda. No lo hacemos en cualquiera. Entonces, esta idea, Clara, ¿podemos dialogar un chiquitín? pero claro, ¿Sí? Un chiquitín, quiero Sí, decir. claro. Me parece que hay dos niveles para discutir esto, porque mira, yo estaría de acuerdo porque Freud, en un pasaje, dice que el odio es la primera emoción, sí, es la primera, es antes que el amor. sí. En eso estaríamos de acuerdo. No. Espera. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que es así. Sí, sí. No, yo estoy de acuerdo con Freud. Espera, porque aparte, como sabes, todavía tengo mucha impronta winnicottiana. No, por eso te lo estoy diciendo. Lo que pasa es que hay dos niveles para discutir. Una cosa es discutir el nivel individual de la emoción individual y otra cosa es entender el odio como un fenómeno grupal, como un fenómeno social. Por ejemplo, lo que está pasando en este momento, y habría que por ahí hincar el diente, entre Hamas y Netanyahu. Y habría que hacer una extensión a ver si podemos entender desde el psicoanálisis qué sucede con estos odios encontrados. Y ahí no me alcanza lo que vos decís. Bueno, por suerte, porque cuando no alcanza uno sigue desarrollando y Claro. pensando, ¿no es cierto? Está muy bien. No, yo creo que el fenómeno de masas y la psicología del grupo y de las masas ha sido trabajado por Freud, ha sido trabajado por Bion en sus orígenes. Él trabajó todo el tema de los grupos de un modo sumamente interesante que después tuvo un desarrollo. Todos estos trabajos, me estoy desviando un poco, pero bueno, todos estos trabajos que él hizo sobre grupo y todos los supuestos básicos que pudo encontrar, después tuvieron lugar también en desarrollos posteriores, ¿no? Que fueron muy interesantes para mí, por lo menos, en las descripciones caracterológicas del claustro. Entonces yo veo una interrelación entre los fenómenos grupales y sociales, tal cual lo planteó Freud con la proyección del ideal del yo en el líder, por ejemplo, ¿no? Es decir, donde creo que hay una cierta relación entre los aspectos individuales y sociales también en la teoría. Tengo un montón de cosas que me evocó esto, que sea 7 de octubre y lo que está pasando en Israel y Gaza, en Gaza, es algo que me duele profundamente. Creo que, no sé, sentí este dolor de un modo como muy en las tripas, pero también estoy muy metida últimamente, por ejemplo, con todo lo que pasó en Malvinas, ¿no? Como que nosotros también tenemos un resabio todavía no saldado con esa guerra, no saldado todavía del todo, con el robo de bebés y con la desaparición de personas en la dictadura. El tema de Malvinas me toca muchísimo porque estoy cerca de hacer, si es que sucede o no, no sé, un webinar sobre la guerra, los adolescentes y los niños en la guerra, ¿no? Y entonces yo pensé, ay, pero yo qué voy a decir, pero ¿cómo no voy a decir? ¿Dónde tengo Malvinas? ¿Y dónde tengo lo que pasó en la dictadura? Y me fui a ver Malvinas. Les digo que tuve un ataque de llanto cuando empecé a ver el odio no ya en el enemigo, el odio que ocurría, digamos, en el maltrato atroz por el cual tuvimos soldados, chicos, argentinos que se murieron por culpa de las atrocidades cometidas por sus superiores, digamos, ¿no? Por los militares. Dos chicos que, por ejemplo, enterraron a sus NN compañeros en una loma y pensaban ellos, bueno, somos los únicos testigos de estas muertes, y verdaderamente cuando fue
la comisión de antropología forense, creo que es, ¿no? Ellos pudieron dar testimonio y cuenta de dónde estaban enterrados estos compañeros, frente a los que sus familias lo primero que preguntaban es, ¿están enteros? ¿Están enteros? ¿No? Así que tenemos mucho para pensar del odio también que hemos recientemente atravesado, y cómo podemos entender la tortura, cómo podemos Clara, entender... Clara, ¿y no te llama la atención que quien levantó el monumento es Eurnequian, que es descendiente de quien padeció un genocidio? Es Bueno, llamativo, sí, ¿no? claro, por supuesto, todo eso está muy, muy interrelacionado y nosotros tenemos que dar también un testimonio de lo que pasó y de lo que olvidamos y de la gente que dejamos, me incluyo, porque yo no trabajé con los soldados que vinieron de Malvinas, soldados que vinieron de Malvinas, ¿no? Hay muchísimas cosas. Estaba pensando también cuando tomé este tema, me puse a leer, tengo un libro que es muy impresionante, que es La literatura después del Holocausto, se llama, ¿no? Y claro, bueno, habla de toda esta posibilidad, que también el psicoanálisis en todo caso, tiene junto con esto, ¿no? Que es la literatura. Hablábamos de la posibilidad de escribir, por supuesto que es una escritura interna, una escritura mental, la posibilidad de poner palabras y de registro y de narrativa, porque ese es el otro tema. El tema es también la narrativa con la cual contenemos una historia que en general fue escrita además por los que ganaron, ¿no? Este, eh, bueno, una cosa más quiero decir. Todo el tema que me sugirió, por supuesto que nosotros tenemos acá a Janine y a Leo Wender cuando nos hablaron de los mundos superpuestos, ¿no? Y siempre pensé que en realidad los mundos superpuestos no corresponden solamente al momento de la violencia social o de los traumas sociales. Vivimos en mundos superpuestos con nuestros pacientes y por eso ese concepto de la simetría heterógena me resultó tan importante, ¿no? Entender la heterogeneidad de la simetría el del psicoanalista y el paciente, pero la simetría de su humanidad, ¿no? Bueno, que obviamente se hace más manifiesto en los momentos de perturbaciones sociales, pero que es constante. Y hay un artículo muy lindo de John Steiner que se llama el numbing effect, el efecto anestesiante o adormecedor de la realidad en la transferencia, ¿no? Y habla de situaciones reales que a veces invaden tanto el campo de la narrativa que producen una inhibición de la capacidad o de la posibilidad de trabajar también en el mundo interno del paciente. Listo, listo. Pues seguimos, pero Cali, me parece, ¿no? Sí. Esperando. Tener que hacer de postre a esta. Va a ser difícil. Voy a empezar por la impresión que me causó cuando Dani me propuso a ver si quería participar de esto y decir algo de la revista. ¿Y sobre qué era la revista? Entonces cuando dice, ¿no? De guerra, sexualidad y muerte. Yo dije, la pucha, ¿qué? ¿No? Ahora después me di cuenta que eso es de lo que hablamos los psicoanalistas todo el tiempo, ¿no? O sea que me gustó cuando dijo Daniel al comienzo esto de que de lo que se trataba era que pudiéramos hacer acá una discusión sobre psicoanálisis, ¿no? Entonces me gustaría no perder de vista esto porque después cuando me calmó lo de darme cuenta que en realidad de sexualidad, muerte y guerra, en cierta forma hablábamos todo el tiempo, lo que quería era no perder ese ángulo. ¿Qué podemos decir nosotros, los psicoanalistas, de estas cosas que podemos decir un montón? Enseguida me di cuenta que, a ver, como le pasaba a Clara, las referencias teóricas
me ubicaban entre el asunto, ¿no? Con lo de la guerra podía pensar en esto de cómo empieza Lacan. Empieza con el estadio del espejo. ¿Y de qué habla el estadio del espejo? De la constitución narcisista del yo. O sea que el yo se constituye por una identificación con la imagen del semejante. O sea que el semejante está de entrada, constituye al yo, y que ese paso no se sobrepasa jamás, ¿no? ¿En qué sentido? Que es algo estructural, como decía Clara, de cierta forma, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Y eso tiene algo que ver con nuestra práctica, ¿no? ¿Por qué? A ver, porque me llamó la atención en algunas de las cosas que leí de la revista, pero me llamó la atención porque es algo que pienso cotidianamente, que algunos psicoanalistas toman ciertos temas como para salirse del análisis, para salirse del psicoanálisis. ¿En qué términos? Digo, por ejemplo, cuando se crea respecto de la cuestión del trauma o de los traumas, una especie de tema especial. Y entonces hay especialistas en traumas. Entonces aparece en algún momento, pero siempre, la cuestión esta de que, bueno, algo así como que el dispositivo analítico no sirve, que la asociación libre no cuaja ahí. Y si no hay asociación libre, ¿para qué coño está el analista? Entonces la idea que aparece es como que tendría que haber otra cosa, ¿no? Y entonces se plantea como que eso sería una actualización del psicoanálisis, con lo cual el psicoanálisis queda como algo vetusto, perimido, ¿no? Entonces ya nos corrieron de la escena. Con la cuestión de las teorías de género pasa algo parecido, ¿no? La idea es que si el psicoanálisis es algo que habla del sexo en términos de una teoría patriarcal y reprimiente, ¿no? Que genera represión, que es todo lo contrario de lo que hacemos, porque en realidad de la sexualidad tal cual existe ahora, incluso tal cual lo ven muchas de las teorías del género, existe porque existe la teoría psicoanalítica de la sexualidad. Entonces, ¿por qué se van a pelear con eso? ¿Por qué somos interlocutores de eso de inmediato? ¿No? Bueno, eso me llamaba la atención. Lo de la muerte, ¿qué decir de eso? Y lo que pasa es que en términos psicoanalíticos, la muerte es la castración. Es el hecho de, porque nacemos como humanos, vamos a morir. ¿Qué quiere decir la castración? Que no somos divinos, que no estuvimos siempre y que no vamos a seguir estando, ¿no? Y eso, digamos, la castración es eso, no, uy, qué cosa terrible, ¿no? De nuevo, es algo estructural, a partir de la teoría psicoanalítica. O sea que tenías como para ubicarme en cada uno de los lugares estos que... Por eso también me llamó la atención esto que decía Daniel, que claro, es imposible para los psicoanalistas, si se habla de guerra, muerte o de lo que sea, no hablar de la sexualidad. ¿No? O sea que ese es nuestro terreno y está bueno que podamos hacer una discusión entre psicoanalistas de esos temas que son temas nuestros, que no son temas sociales. Me cuesta pensar, siempre me costó, pensar que el psicoanálisis era algo del consultorio. Entonces cuando la gente dice que hay que salir del consultorio, a mí me llamaba la atención, porque entonces hablaban de, por ejemplo, atender en los hospitales. Y yo empecé por ahí.
digamos, ¿no? Yo empecé, me daban miedo los pacientes, porque claro, en la sala uno salía de a tres, salíamos para pasar por la sala y mirábamos. Bueno, formarse como analista es un trabajo largo, complejo, y tiene que ver con dejar de lado ciertos presupuestos que para mí, para muchos de mi generación, fue ver a la medicina de otra forma, ver a la medicina y a los conceptos de lo que ahora se llaman neurocientíficos, pero hace 50 años se llamaban neurobiológicos y demás, que fueron el origen de la primera escisión de Lacan de la Sociedad de París. Sí, la idea es que hacerse psicoanalista implica duelos, implica dejar de lado muchas creencias con las que uno ingresó, muchos presupuestos con los que uno ingresó. Si el psicoanálisis puede hacer algo con esas catástrofes, y sí, porque digamos, el psicoanálisis no es, digamos, las guerras no es algo que estaban esperando la aparición del psicoanálisis en el siglo XX, ¿no? En ese sentido, incluso lo que dijo Serrat hace poquito, que el mundo de ahora no le gustaba, ¿no? Pero ¿cuándo te tiene que gustar el mundo, no? Porque en realidad el siglo XX fue un horror, ¿no? Hubo guerras a rolete, pero antes, donde uno las busque, la encuentra, es como el Edipo temprano, ¿no? Más uno quiere ir a buscarlo, pero lo va a encontrar porque está en el origen, ¿no? Y en ese sentido, el mundo es una porquería y la guerra es una porquería, pero sospecho, un poco como decía Hugo, que eso es interminable. Y en todo caso, lo que hay ahora es como esto de que el contexto se nos hubiera venido más cerca, ¿no? Pero medio como un revival, porque ya son cosas que pasamos también, ¿no? Cuando fue la guerra, ¿cómo se llama? La, en la época de Cuba y de, ¿no? La fría. Claro, sí, pero el origen, no, ni que hablar, eso, el americano, los americanos, pero claro, cuando estuvo Kennedy, que pusieron los misiles en Cuba y todo eso, ¿no? Ahí estuvimos ahí nomás. Y incluso cuando dicen no, porque ahora como existen las armas atómicas, eso va a ser de equilibrio, además, no estoy muy seguro, ¿no? Y supongo que los japoneses mucho menos. Entonces, todo esto de que el mundo no me gusta, y en realidad en esos términos no me gustó nunca, ¿no? Me tranquilizaba cuando Javier Cercas decía que él era parte de la primera generación de españoles después de 1000 años que habían vivido sin guerra, ¿no? No él, España. Pero bueno, eso es como una tregua, no es la paz que llegó. Eso es como una tregua y además mirando dónde estaba España, porque bueno, en medio de otras cosas, y hay muchísimas guerras horrorosas que tienen poca prensa, o mala prensa, ¿no? En África están acostumbrados. Nigeria, por ejemplo, hoy, Claro, África está Por acostumbrada, eso. ¿no? 500.000 muertos al año. Claro. Bueno, entonces la idea es, el psicoanálisis apareció en un momento en el cual ya todo esto existía y aparece como un dispositivo sencillo, en alguna manera, es una charla, es una conversación. Y con eso hay algo que se puede cambiar. Lo que se puede cambiar apunta a
eso de que el narcisismo se puede cambiar, ¿no? Que no es que no hay uno, dos, y narcisismo no. Hay uno, y para pasar al dos, cuando aparece el dos, mejor lo mato, por la duda, ¿no? Que me quite unidad, que él se apropie de la unidad que yo tengo y que repartimos lo mismo. La única expectativa que el psicoanálisis introduce de distintas modalidades teóricas es que tiene que haber más de dos. Los dispositivos tienen que incluir más de dos. Tiene que haber por lo menos terceridad para que haya, ¿no? Y Lacan va a decir que hay cuatro por todos lados. Entonces, con eso, y yo creo que eso es el psicoanálisis, tenga la vestimenta teórica que le quieran poner, pero si es psicoanálisis y funciona con eso, tenemos algo para decir en ese terrenito, ¿no? No vamos a arreglar las guerras, ¿no? Salvo la de algunas personas que, bueno, están involucradas en ese barullo, ¿no? Ya está. A ver. Mirá, espera, Hugo, que van a seguir discutiendo ustedes, que es la idea, No, pero es algo acerca de Cali. está bien, pero digamos, yo tenía la idea de dar también la palabra a quienes están acá hoy, si alguien quiere, y a la gente del Zoom, con prioridad, digamos, a los que se acercaron hasta arriba, pero después a la gente del Zoom, y después, por supuesto, que sigue, digamos, nuestra idea es seguir la discusión, así que ahí vamos ahí anotando y, digamos, vamos, no, iba a decir algo, pero me lo aguanto. Vamos con Oscar. Y después con Luis. Dale. Bueno, muchas gracias, Daniel, en representación de la revista Psicoanálisis y su profusa historia dentro de nuestra institución. Por eso nos pareció muy importante que estuvieran hoy en un Ateneo. Pensaba en la mesa redonda de la última revista de Guerra, Sexualidad y Muerte. Pareció muy interesante el debate que allí se da y sobre todo las asociaciones libres sobre la etapa de PM, ¿no? Para algunos fue una Perón Montoneros, para otros Policía Militar, para un chileno, muy bien, Puerto Montt, y yo, puta madre, entonces yo quería retomar el tema de psicoanálisis y memoria. Para mí la revista de Abdeva es psicoanálisis y memoria, no solo de lo institucional de Abdeva, sino de las implicancias que tiene en nosotros lo social. Por ejemplo, una de las revistas que más se vendió fue Dolor Social. Y traje el psicoanálisis en tiempos de terror, una revista del 2006, donde se hablaba de estos temas que hoy se están planteando en la mesa. Así que en ese sentido creo que coincido con vos con lo que decías, que no la leemos lo suficiente, pero que recurrimos a ella más de una vez, y es nuestra memoria viviente, la revista Psicoanálisis. Entonces, en ese sentido creo que tenemos que reivindicar este trabajo. Y estamos emocionados también, Hugo, por verte nuevamente en nuestra institución y todo lo que hiciste la referencia a ello. Y otra cosa, el debate que se dio recién entre los tres es muy interesante, porque si vemos las primeras revistas, había como una hegemonía de dos pensamientos, podría ser, Freud y Klein. Cali, para mí, yo ingresé en los 90 en Abdeva, le da un lugar a Lacan, traen Lacan. Y ahora, y Winnicott también estaba, y hay autores que no se los ha frecuentado, ¿no? Entre ellos, el que estoy frecuentando yo, Sándor Ferenczi. Bueno, muchas gracias. Luis. Bueno, un gusto estar acá y volvernos a encontrar y vernos caras presentes y recibirlo a Hugo, ¿no? Verlo de vuelta por Abdeva. Nos dejó, pero volver.
No con la frente, no con la bien. frente marchita, sino con la frente más pelada, pero es volver. No, lo que les quería decir, es muy interesante las posturas, y creo que abordamos un tema que, como reflexiones, ¿no? Que yo creo que en la humanidad no tiene solución, ¿no? ¿Por qué no tiene solución? Pienso en relación a esto. Porque pensaba si mucho de las guerras no tiene que ver con aceptar las diferencias. Aceptar las diferencias son conflictos narcisistas. Y fíjense que las guerras pueden ser en gran escala, la guerra mundial, puede ser en una escala un poco menor, estas cosas que están pasando en la Franja de Gaza, pero pudo haber sido hace poquito, vieron, en la cancha Independiente, entre diferencias entre chilenos y hinchas de Independiente. O sea, le pregunto a ustedes, a ver cómo ustedes lo piensan, ¿no? ¿Cómo la no aceptación de las diferencias o la exacerbación del narcisismo, es decir, las propias creencias e ideologías que uno puede tener, desencadena eso que llamamos guerra, que nosotros lo llamamos, si no es guerra, conflicto, que es lo que lo podemos abordar. Cuando es conflicto lo podemos abordar en el consultorio. Cuando es a nivel sociopolítico, se transforma en guerra, ¿no? Y si creen que, dada la estructura pulsional de todos estos desarrollos, relación de objetos, narcisismo y demás, podría tener solución en la vida, ¿no? Si no, no es parte del desarrollo de la humanidad, aunque nos duela, ¿no? Simplemente eso, gracias. Gracias. Enrique. Acá estoy. Y lo primero que pensé fue en vos. Sí, vamos a dar primero una vuelta No, sobre la mesa. Y después digo, vamos a- en vos porque cuando se habló de catástrofe pensé en Talasa, ¿no? Y en ese sentido, el problema de las catástrofes es que hay catástrofes, por lo menos para Ferenczi, que son buenas, que sirven al progreso de la humanidad. Porque, bueno, acá hay toda una teoría, ¿no? Detrás de eso, la adaptación, la selección natural, etcétera. Pero creo que más allá de esto, de lo difícil, ¿no? De poder decir, bueno, el trauma en última instancia es positivo, si se puede dar cuenta de él. Si no se puede dar cuenta del trauma, ¿no? Y queda en el silencio, va a estar toda la vida insistiendo. Si uno lo puede abordar, ¿no? Va a ser positivo porque va a dar posibilidad de resignificar ciertas cuestiones. Entonces, me parece que en ese sentido, yo diría que la única paz se logra en jardín de paz, porque la vida es conflicto, digamos, ¿no? Y me parece que es importante el artículo del año 32 de Freud, porque si bien no habla de sexualidad, habla de eros, porque pone el conflicto entre eros, dentro del principio del placer, y tánatos, lo que está más allá del principio del placer. Y esta es la sexualidad, este conflicto entre el eros y la compulsión de repetición en el más allá del principio del placer. Esta es la sexualidad de Freud. Y no es necesario que él hable de sexo, de hombre, mujer, si coge, si no coge, o esas cosas, porque para él lo principal es este conflicto entre eros y tánatos, y cómo abordar el conflicto entre eros y tánatos. Por supuesto que este conflicto entre eros y tánatos va a aparecer tanto en los individuos como en los grupos. En los grupos de psicoanalistas también se juega el conflicto entre eros y tánatos. Y en la sociedad también se juega. Ahora, el problema que tenemos es poder pensar profundamente este tema que Freud llama la pulsión de muerte, pero tiene su motivo. A mí me gusta más llamarla la compulsión de repetición en el más allá del principio del placer. Me parece que es más clínico y más justo. Y
el conflicto que tiene esta compulsión de repetición, el más allá del principio del placer, con la libido, eros, principio del placer. Me parece que acá se ubica la sexualidad humana en el año 32, en el artículo que le escribe Freud para Ferenczi. Y me parece que es bueno que la revista lo pueda trabajar, bueno, sobre todo porque como yo estuve en una mesa sobre más allá del principio del placer, entonces lo ubico ahí al problema de la guerra, la sexualidad y la muerte. Bueno, muchas gracias, muy interesante la revista y la mesa como se va dando. No, está claro, aparte por lo que dice Enrique, que seguimos discutiendo de psicoanálisis alrededor de este tema. Yo pensaba, muy breve, pero vamos a ir a la mesa ahora. Yo pienso, mejor vamos a otra vuelta acá a la mesa de ustedes y después vamos a las intervenciones del Zoom. Pero hay una pregunta muy breve, que era una pregunta que nos importaba mucho a nosotros, pero yo pienso que la formulamos escuchando un poco varias cosas, pero sobre todo alguna cosa que me parece que traía Cali y que está mucho en la discusión. Hay una pregunta que es un poco tramposa que hacíamos nosotros, porque es cuando decíamos, ¿cuál es para ustedes el lugar pertinente del analista en la escena transferencial frente a lo que pareciera no caber en las palabras? No importa, trauma, llámenlo como quieran. Digo un poco tramposa en el sentido de que es una pregunta que ya implicaría, bueno, ¿hay algo distinto como lugar del analista que no sea analizar? Esa pregunta tiene un poco... pero no lo respondemos, solo lo preguntamos de manera un poco tramposa, pero me parece que alrededor de esto también está dándose bastante la discusión, ¿no? No solo, pero me parece que es uno de los temas fuertes que aparece en la discusión entre ustedes, ¿no? ¿Qué sería lo distinto que no es analizar? Claro, como que en esa pregunta se dejaría lugar, bueno, hay algo distinto en la escena transferencial para el analista que no sea analizar, porque si estamos preguntando cuál es el lugar pertinente del analista en la escena transferencial frente a lo que pareciera no caber en las palabras, estamos dejando implícito que podría haber otro que no sea el lugar del analista, ¿no? Pero creo que por ese lado viene... Claro, ¿no? Pero Sí, me parece que por ese lado viene... algo más allá de las palabras. Sí. Tiene que ver con algo más. No, me parece, pero, Bueno, hay algunos ejemplos, ¿no? bueno, por eso lo traigo. En la literatura psicoanalítica hay algunos Bueno, ejemplos. por eso lo traigo, porque me parece que en esa pregunta, un poco, Okay. digo tramposa, está girando mucho la discusión entre ustedes. Sí. Pero adelante, Hugo. A ver, voy a... Luis planteó de las aceptadas diferencias, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí está la problemática en general, para mí. Por eso cité lo de Badiou. Creo que eso es extensivo a nivel bipersonal, como grupal y mundial. Y lo de Enrique, lo del trauma, que es positivo, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo plantea Laplanche. Laplanche dice que el trauma, si se elabora, es positivo. Enriquece el psiquismo. Lo dice claramente, y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero voy a volver a lo que quería, con lo que planteó Cali. Así lo hacemos más, como los viejos tiempos, lo hacemos más jugoso, Cali. Claro. Por eso lo quiero hacer más jugoso. Así por lo menos me recordás como las viejas épocas. Porque siempre coincidíamos en técnica, vos y yo, ¿te acordás? En la técnica éramos como muy, muy afines. Yolanda Gampel, para volver a la revista, así que para eso estamos, se pregunta, ¿cómo se piensa lo impensable? ¿Y qué lugar puede ocupar el psicoanálisis en un tiempo de catástrofe? ¿Sigue la situación en la que escuchamos el desastre, en la que estamos con ellos en su terrible sufrimiento y dolor? ¿Crea un espacio en el que las asociaciones libres, la atención flotante y los juegos de palabras dejan de operar? Sabemos que ella está especialmente atravesada por la barbarie. Se está cuestionando esto ella, si esto sigue siendo válido. Preguntas. Ahora le vamos a discutir a ella. Otro tema, siguiendo con lo que vos planteabas, ¿no? Porque a mí me parece que hay que revisar algunos conceptos del psicoanálisis. Si no, estamos en la lona.
muchachos, Carly Mogiansky, me gustó el trabajo, me gustó mucho también el de Costa Santola, mucho. Plantea él que la silueta humana forma un borde simbólico que delimita al yo del no yo y que sobre ese borde se da el fenómeno narrativo, que construye la autoimagen del yo y la versión historizada de sí. Remarco esto. Es una buena propuesta, pero ¿es sostenible hoy? Cuando autores como Byung-Chul Han plantean el fin de la narrativa y de alguna manera acusa él, entre comillas, al mundo digital, ¿qué entendemos por narrativa hoy y por historizar? No sabría yo qué contestar. Esta es una pregunta que yo hago. ¿Qué entendemos hoy por narrativa y por historizar? Porque él es taxativo, Carly, cuando habla de esto, que es historizar, que es lo narrativo. Yo leí este librito de Byung-Chul Han hace 2 meses y él dice que el tema de los aparatitos ha llevado a una confusión al sujeto humano, especialmente en los jóvenes, a generar un trastorno en el fenómeno de historizar por la rapidez y la multiplicidad de imágenes que le impide al yo a generar una posibilidad de historizar por la rapidez con que se va conjugando el mundo representacional. Es cierto que también Byung-Chul Han tiene una mucha rapidez, porque hace muchos libros chiquititos y uno lo puede seguir. Pero me llamó la atención que lo señala, es un tipo inteligente, y esto lo señalo como pregunta, no estoy afirmando nada, pero lo abro como al público, algo que a mí me llamó la atención, ¿no? Cari lo sabe, yo soy alguien que siempre estoy abierto a abrir las puertas al psicoanálisis a todas las ciencias humanas para hacerla hablar e interactuar con nosotros. Creo que es la manera, ya que se abrió de muerte el psicoanálisis, yo creo que está más vivo que nunca el psicoanálisis, pero creo que está muy vivo si lo hacemos cada vez más hacer dialogar con las otras ciencias humanas. That's all, folks. Pese a que hubo hace una apelación a los muchachos, me voy a sentir... Muchachos. No. Y como también a los muchachos, viejos, muchachos. a los conflictos que extraña entre muchachos. Vamos las chicas. No, le estaba diciendo en voz baja a Cali, bueno, él mencionó el Edipo temprano, creo llamativamente, ¿no? Pero complejo de Edipo, ¿no? Transgeneración, ¿no? Filicidio, parricidio, sexualidad, muerte, catástrofes. No es el COVID, pero pandemia, digamos, ¿no? Bueno, está todo en ese origen, del origen de las neurosis, digamos, que Freud tomó como mito de construcción en el psicoanálisis, que en este momento se van agregando también otros mitos que otros psicoanalistas también aportan como constitutivos de las ideas que van teniendo con relación al conocimiento, al saber, ¿no? Al castigo, a la ubris humana, digamos, de querer saber más de lo que está permitido. Y bueno, me parece que es interesante que no haya sido traído de algún modo, ¿no? Como un poco dejado esta idea de que el núcleo de las neurosis está tan ligado a una idea de la sexualidad y la muerte están tan imbricadas, ¿no? Como es como es el mito de Edipo. Hace muy poquito estaba en una supervisión diciéndole al analista, pero mire, esta situación, esta chica está totalmente metida en su situación edípica y queriendo, digamos, matar al padre, quedarse con la... Y el analista trataba de armar como
interpretaciones medio calmantes, hasta que la propia paciente en un momento le dice, me parece que quiero matar a mis padres, ¿no? Bueno, estaba más cerca de lo que le parecía a esta otra persona que la escuchaba. Me pregunto acerca de las diferencias, y de que sean las diferencias, digamos, yendo un pasito atrás, le decía también recién a Cali cuánto hay de semejanzas en teorías que pensamos tan diferentes, ¿no? La constitución del yo, el núcleo del yo formado por el objeto, es partícipe tanto en la idea de la estructurante, ¿no? Del yo en Klein como en Lacan, desde distintas maneras de expresarlo, pero el objeto está presente desde el vamos, como el núcleo del yo en Melanie Klein, es la introyección de un objeto, bueno, digamos, ¿no es cierto? Lo que va a formar, por supuesto, pero bueno, estaba pensando en Lacan y cómo pareciera que fuera más confrontado con Melanie Klein. De Freud es un desarrollo más claro, digamos, ¿no? Entonces, me pregunto hasta qué punto son las diferencias o hasta qué punto, miren, esto que voy a decir ni siquiera lo pensé mucho, así que lo largo así, pero ¿qué voy a hacer? Hasta qué punto son las semejanzas y no y no las diferencias. ¿Hasta qué punto lo que no podemos tolerar es que el otro forma parte estructuralmente de nuestro yo? Y como decía una nenita, ay, estás asintiendo, qué bien. Como decía una nenita a la que le escuché, no quiero que mi hermana respire el mismo aire que yo, ¿no? Entonces, verdaderamente me hizo pensar, pero recién esto, y como hace muy poquito, justamente para ir a Mendoza, escribí sobre el asombro y la perplejidad, ¿no? El asombro y la perplejidad de encontrarnos a veces en situaciones clínicas, pero a veces de escucharnos decir a nosotros una interpretación que no esperábamos decir, por ejemplo, ¿no? Y como en el caso de que se discutía la otra vez, que trajo, me parece, como ejemplo, bueno, no me acuerdo quién en la revista, en la mesa redonda, que una analista dijo algo y después se quería morder la lengua. Qué interesante, porque yo la comprendí perfectamente, ¿no? Como en algunos momentos uno dice algo y se sorprende. Y ahora yo me sorprendí pensando en que si no es mi semejanza con el otro lo que no puedo tolerar. Alberto. Alberto Cabral lo trajo, claro. Bueno, es una idea como para pensar. Y me parece que lo que trajiste recién en relación a la historización y a la narrativa, me parece que es algo muy, muy importante, porque estamos muy eso sí que me parece que también es interesante ahora, muy etiquetados, no somos no solamente diagnosticados, sino etiquetados en una búsqueda de una identidad, este, que es cierto que lo nuevo que aparece tiene que ver con las redes sociales y ahora con la inteligencia artificial. Esta es la nueva como migración, como dice Harari, creo, ¿no? La nueva migración que nos invade y que no tiene necesidad de visa y que ni siquiera pide permiso, que está en todos lados, casi como esa cosa radiactiva de la que habla Yolanda Gampel, ¿no? En relación a lo traumático, pero esto verdaderamente nos ha invadido en todos los espacios. Y entonces hay algo que es cierto, que el tema de la narrativa me parece que está muy tomado por el tema, por un lado, de la sobrediagnosticación, como pasa ahora con los chicos que son todos trastornos de atención, ¿no? Como me decía mi marido que es pediatra, decía, los chicos de uno son vitales, los chicos de los amigos son hinchapelotas y los chicos y los pacientes tienen ADD, digamos, ¿no? Bueno, es todo un otro problema ese. Pero la necesidad de tener como espacios comunes en las redes donde las anoréxicas o anoréxicos nerviosos, digamos, se dan tips, donde hay incluso tips para el suicidio, donde todo se puede armar en una narrativa común, y es cierto que esto es
algo que me parece que atenta mucho contra un aspecto sumamente importante del desarrollo del pensamiento, que es la imaginación. Yo creo que hay algo de la imaginación que ahora no solo nos enfrentamos con lo impensado y lo impensable que hablaba Janine, ¿no es cierto?, sino de lo inimaginable. Por eso yo a veces hablo en... Yo hablo que no solo hay la idea de conjeturas imaginables, sino conjeturas imaginativas. Yo hablo de conjeturas imaginables, de esa posibilidad de que la imaginación abra espacios a los que no llegamos todavía. Pero para eso necesitamos capacidad de asombro. Hay algo del asombro y de la perplejidad que parecerían ir muy en contra del saber establecido. Y el saber establecido parece ser, eso sí, algo que las redes sociales y que la difusión de la información me parece que ha sido vertiginoso y que fomenta muchísimo el tema del fanatismo, que por supuesto existía en otras épocas, pero lo hace mucho más difuminado y hay un cierto ataque que no es solo, bueno, antes era la imaginación al poder, ¿no? En el 68, no es solo el ataque al pensamiento, del que habló tanto Bion por un lado, sino el ataque a la imaginación, que cobra o que ocupa el lugar de la fantasía, de esa fantasía que hace que lo pensado sea realizado. Si lo pensé, está hecho. La respuesta es inmediata. Y la respuesta es inmediata. La imaginación requiere otro tipo de procesamiento, ¿no? Yo digo, bueno, como decía, la fantasía es masturbatoria, instantáneamente produce un efecto y un cambio, ¿no? En cambio, la imaginación implica un misterio y un desconocimiento intolerado. Ahí sí me parece que estamos frente a... Sí, estamos frente a un problema serio. Cali. No sé si querés. A ver, Igual, quiero decir. me quedé con la pregunta, ¿cómo era? Porque ya la anoté varias veces, la que aparecía como con trampa, era la de... No, a ver, Sí, trampa. sí, lo leo. Quiero decir que, Gracias. bueno, es una de las preguntas que a nosotros nos importa mucho, que es cuál es para ustedes el lugar pertinente del analista en la escena transferencial frente a lo que pareciera no caber en las palabras, o frente al tramo, etc. Yo dije recién que podría ser tramposo en el sentido de que si uno pregunta cuál es el lugar, querría decir que hay más de uno posible, o sea que habría otro lugar posible que no sea analizar, en función de algunos planteos que vos trajiste. Pero fue un comentario alrededor de por dónde venía la discusión, viene por muchos lugares, no tienen que encararlo por ahí tampoco. No, pero me había gustado porque me disparó para algo que me daba vueltas últimamente. Pero que tiene que ver con esto de si hay algo más que el psicoanálisis. Eso me inquieta siempre, me parece, porque está bien que haya muchas más cosas, o está bien que está bien, qué sé yo, pasa, que las teorías de género tengan actualidad y cada quien pueda pensar que, ¿cómo es? Es como se autopercibe. Y chau. Ahora, que un psicoanalista piense eso es medio terrible, ¿no? Es decir, que pensar que eso es hacer otra cosa que psicoanálisis no me cabe duda. Y está bien para quien no se espera que funcione como analista. Pero para los analistas es una catástrofe eso. Entonces, con esto de decir, ¿dónde se ubica el analista en la escena transferencial? Está bien por eso de que eso es un lugar que el dispositivo le otorga. No es algo que elijo porque quiero y cuesta un montonazo de tiempo hacerse esa idea. Y hay una forma interesante que bueno, no importa, apareció en algún momento, ya me di cuenta después que había escrito de eso, o sea, que había escrito, quiere decir que había copiado lo que Lacan dijo, que es trabajando la noción de la resistencia del analista.
Porque vieron que Lacan suelta fórmulas que son siempre provocativas, porque quiere eso de que choquen, que provoquen respuesta. Entonces, la resistencia no se piensa del lado del analista, se piensa que es el analizante el que resiste, ¿no? Entonces, la idea de la resistencia del analista es que el analista como lugar es lo resistido. Eso puede darse por el analizante o por el analista mismo. Y la idea que el lugar para el analista, que no es un ser, es un lugar, ¿no? Es algo donde se puede estar. El lugar del analista en ese momento es el de no saber, ¿no? Es un lugar de no saber. Ya lo había dicho antes de decir todo esto Lacan cuando dice lo que el analista debe saber, olvidar lo que sabe, ¿no? Entonces, solo se puede ocupar el lugar de analista en la escena transferencial en tanto uno está vaciado de saber, ¿no? La noción de atención flotante no es otra cosa, es no priorice, no sabe lo que hay que decir, no sabe lo que hay que saber. Tiene que encontrarse con eso en tanto pueda vaciarse de saber. Ese es el esfuerzo para convertirse en analista. Por eso, en general, cuando aparecen alternativas al ser analista, ¿no? Todas las instituciones lo hemos atravesado, eso de que, por ejemplo, si ser analista era analizarse o analizar 4 veces por semana, o sea que la especificidad del análisis estaba en la frecuencia, no se sostenía eso, ¿no? Entonces se resolvía guau, como dicen los paraguayos, de mentirita la pregunta diciendo, bueno, como no hay tantos análisis de 4 veces por semana, todo eso y demás, bueno, entonces enseñemos psicoterapia, enseñemos la práctica que los que vienen o que forman parte de la institución finalmente terminan realizando, porque lo otro era como si se estuviera preparando para una especie de cosa que iba a llegar no se sabe cuándo y que cada vez tenía menos actualidad. Ahora, enseñar psicoterapia es medio como hacer el camino al revés, porque Freud viene de salir de la hipnosis para entrar en lo que él llama el oro puro del psicoanálisis. Esto no es repetir un saber que ya tengo, no es dar consejos no es coachear tal cosa, no es que el fin del análisis es que el analizante incorpore los ideales del analista, ¿no? No va por ese lado. Entonces, la idea es cómo preservar aquello que de lo que podemos hacer es específico, digamos así, es único. Solo los psicoanalistas pueden hacerlo, ¿no? Cuando aparece una viñeta como esta de que trajo Clara recién, a mí se me ocurrió otra que había escuchado hace poco de un paciente que cuenta en algún momento que, bueno, no importa, cuenta en algún momento que él tenía un hermano del que ya había hablado, porque bueno, el paciente tiene casi mi edad, o sea que ya le pasaron muchas cosas. Tiene un hermano del que no veo que se había muerto hace unos años, muchos años, como 20 años. Y que cuenta la relación conflictiva que había tenido con el hermano y demás, pero que después se había mejorado, el hermano lo había ayudado, no sé qué, pero que a él siempre le había quedado una historia que le habían contado,
que era que lo habían querido abortar a él, ¿no? Abortar, lo habían querido abortar. Y que era como una historia. Pero entonces él dice que ¿de dónde viene? Que la mamá le había contado alguna vez que cuando él nació, el hermano que tendría 5 años, que era el hermano mayor este que se había muerto, le dice a la mamá que no conviene que crezca mucho este chico, porque si no, no va a entrar en el cubo de la basura, ¿no? O sea que, ¿cómo aparece toda la escena de los senos primordiales de movida? Y no es que alguien se lo enseñó a ese chico, ¿no? Eso estaba ahí, y cómo el paciente puede recuperar esa narrativa, que es algo que también le contaron, ¿no? Bueno, lo que hacemos es cómo alojar esas narrativas nuevas, ¿no? Con esto termino lo de la referencia que trajo Hugo a Byung-Chul Han. Siempre me impresionó, con algunas cosas de las que dice, acuerdo, me parecen muy inteligentes, con otras me traen más dudas, pero siempre me impresionó la historia de ese muchacho, no sé qué edad tiene ahora, pero que es alguien que se fue de Corea a Alemania a formarse como filósofo y a estudiar Heidegger, ¿no? Sin saber alemán. O sea que tuvo que hacer todo ese periplo, y lo que está enseñando no es nociones coreanas o orientales, está hablando de Heidegger, ¿no? Así como trajo Delia Torres hace como un siglo a Abdeva, a Escabino, para que leyera una conferencia que se la recomiendo, está en la revista Abdeva, se llama Lo impensado en el pensamiento, ¿no? Que hablaba de lo mismo. Y por último, la cuestión esa de si el odio es primero o no, no me acuerdo qué decía Freud de eso, pero Heráclito decía que la discordia, el conflicto, era anterior a la concordia o la armonía, ¿no? Y nuestra tarea básicamente es apuntar al conflicto, ¿no? No hacer que el conflicto se aplaste. No, bien. Vamos a ir al Zoom, sí, porque tenemos muchos anotados. Incluso también vi que estaba Yolanda Gampel en el Zoom, que también se iba a querer participar. Nosotros encantados. Pero bueno, vamos a ir uno por uno, pero digamos, vieron que esto funciona, quiero decir, porque me gustó lo que trajo Cali acerca de cuál es el lugar, el del no saber, esto de no traer ponencias y de que no se venga tan preparado, que tiene algo de la sesión analítica para nosotros. Lo pensamos en relación a eso. Y bueno, pero ¿cómo funciona? En el sentido de que tenemos media hora y un montón de gente anotada en el Zoom, seguro muchos acá con ganas de participar, está Pablo también, que después vamos. Bueno, me parece que estaba primero Guillermo Martínez Verdú, lo vi hace mucho tiempo anotado. Así que, por favor, breves, lo más que puedan. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por este debate tan interesante, que creo que responde a esa pregunta de qué puede aportar el psicoanálisis. Precisamente todo el debate está hablando de lo que puede aportar el psicoanálisis. Yo quería dar las gracias a la revista para empezar. A la revista, a la comisión, a los lectores y a toda Abdeva. Por el acogimiento que me ha hecho, lo sepan o no, porque resulta que me están publicando en la revista de Abdeva artículos que en la revista de la Asociación Psicoanalítica de Madrid no me publicaban. No por excesivamente lacanianos, sino me lo dijeron porque yo utilizaba varios esquemas referenciales en mis trabajos. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, en otros momentos me referiré a toda Abdeva por los grupos en los que he sido recibido y en los que estoy muy, muy a gusto.
respecto a lo que se está hablando, bueno, Freud dijo, escribiéndole a Fliess, que el primer acto civilizado que hubo fue cuando un Homo sapiens o un hombre de las cavernas, en lugar de lanzarle una lanza o una piedra a un enemigo, le lanzó un insulto. Eso nos lleva a la cuestión de las palabras. La palabra como pacificadora. Hay palabras que pueden resultar pacificadoras, ¿no? ¿Cómo decirlo respecto a lo que planteas sobre lo no dicho? Si uno piensa en los campos de Auschwitz, de exterminio, en la guerra, en lugar de hablar del lugar del analista, voy a hablar del lugar del soldado. Bueno, pues piensa que el otro no es nada. Freud dijo que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Esa indiferencia es lo real, es el quitar todo aspecto simbólico. Cuando Hamás ataca a Israel, los otros no son nada, son animales, son gente que no tiene nada que ver. Para Israel resulta que al mismo tiempo también los otros son nada. Hay indiferencia. Incluso cuando ha ido la flotilla de varios países, les han dicho, cuando han pedido un médico, han dicho, no, es que ustedes son animales y no tenemos veterinarios. Eso es una defensa, precisamente por lo que uno quiere seguir sintiéndose humano y tiene que hacerlo al otro como verlo con indiferencia. Vale, voy muy rápido. Yo no puedo en España decir que no estoy de acuerdo con las protestas que están haciendo hacia Israel, que hay millones de personas, porque entonces me dirían que soy de extrema derecha, y no soy de extrema derecha. Pero como psicoanalista sé que la gente está proyectando en los otros, en Israel mismo, toda una serie de aspectos salvajes, como diría Freud. Voy a la agresión. Dejo aparte la agresión especular, fruto del estadio del espejo, y voy a la agresión en relación con lo edípico, que ya estaba hablando Clara, pero precisamente a que Freud, en consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte, sí llega a nombrar la sexualidad también. Él dice, la vida humana no tiene sentido si no hay alguna manera de, algo así como de arriesgar la vida, dice. Y a continuación asocia precisamente con sexualidad. Dice, es como un flirt norteamericano, donde no hay situaciones delicadas, en comparación con un flirt, con una relación en el continente donde se esperan las máximas responsabilidades. Vale. A partir de ahí está introduciendo la sexualidad y el complejo de Edipo. Spilka lo estira y dice, no hay... la vida no tiene sentido si no hay alguna razón por la que vale la pena matar o alguna razón por la que vale la pena morir. Es decir, matar es matar al padre, morir es morir por la madre. Freud va al héroe, dice, encontramos en la dramaturgia eso que nos da razón a la vida, identificándonos con el héroe, que incluso morimos y volvemos. Y sabemos que el héroe lo que hace es matar al malo y como premio siempre obtiene a la chica. Es decir, está hablando de la sexualidad. Pero claro, para nuestro inconsciente, alguna razón por la que vale la pena matar es matar al padre, y alguna razón por la que vale la pena morir es morir por la madre patria, morir por amor. Bueno, y dejo ya porque veo que hay más. Vale, eso, gracias, Guillermo, porque hay muchos anotados. Estaba después Lidia.
Escalosub, que... Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contenta de que se pueda hacer esta reunión, este Ateneo, de la participación de los que están allí. Y voy a hacer lo más breve posible, voy a tomar un solo aspecto que se me fue ocurriendo a medida que transcurría la reunión. Creo que es un acto de Eros haber escrito esta revista, reunido los artículos seguramente con ideas, seguro, con ideas dispares, que se pueden poner y reunir en una misma revista. También es un acto de Eros juntar acá a los que están en la mesa, a los que pueden pensar, a los que pueden disentir y mostrar sus diferencias en buenos términos. Pero me quiero referir a algo que dijo Cali en su primera participación, y tal vez como pregunta si es una percepción mía o realmente está pasando algo que evoluciona de la manera que yo lo percibo, que es el contenido de los Ateneos desde hace muchos años a esta altura. Cuando Cali dijo que, mencionando a Serrat, que el mundo duele, que el mundo es feo, que no le gusta el mundo de ahora, pensé que, bueno, lo que decía Cali es que todos los mundos fueron en distintas épocas y en distintos momentos mundos feos que uno podía siempre encontrar algo. Hay una cosa, y una cosa que dijiste, Cali, es que cada vez lo tenemos más cerca. Más cerca porque nos está pasando ahora, también nos pasó, como dijo Clara, cuando fue lo de las Malvinas, cuando fue lo de la dictadura militar, pero además porque la mediática nos trae paso a paso, minuto a minuto, los horrores. Algunos callan, como también se dijo, algunos no tienen prensa, pero lo tenemos más cerca porque podemos a través de eso enterarnos de muchas cosas, de muchas atrocidades, de cosas que nos producen un enorme rechazo. Pero entonces, en este momento, hacer una revista donde se incluyan todos estos temas, hacer Ateneos en los que últimamente yo veo una mayor inclusión de los temas que tienen que ver con el dolor social, con el dolor país, como ya escribió en la década del 90 Silvia Bleichmar. Ella se refería y desarrollaba esto desde su postura psicoanalítica. Dolor social fue un trabajo de Maren Viñar que se mencionó acá en la mesa, y cada vez veo más al psicoanálisis, a Abdeva, a la comisión científica, a la revista, más cerca, tomando esos temas del odio, de la guerra, de la violencia social que los tenemos tan cerca. Y festejo enormemente. Yo por eso pregunto si es una percepción mía o verdaderamente se está dando esto, una mayor inclusión. Yo recuerdo los Ateneos de cuando yo estaba en formación, y los Ateneos eran muy teóricos, tal vez con una inclusión de alguna viñeta clínica, pero aquello que llamamos social, de nuestro entorno, esto que nos envuelve día a día, no estaba tan presente como los veo últimamente en nuestros Ateneos, y hoy, por ejemplo, en este Ateneo comentando esta revista. Así que, bueno, para mí es celebratorio y, como dije, es un acto de Eros poder incluirse, impregnarse y efectivamente desde el no saber, desde el querer saber, desde querer averiguar y meterse en estos temas de esta manera con el pensamiento y abrir el pensamiento a estas posibilidades desde el psicoanálisis. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Lidia. Está Inés y después Eliseo Storani, y vamos a tratar de hacer una última vueltita por la mesa, pero por favor, mucha brevedad, pero no, nos interesaría mucho escucharlos a todos mucho, pero nos queda muy poco tiempo, y bueno. Está primero Vidal, sí. Sí.
Quiero retomar, Lidia, lo que acabas de decir. Primero, un acierto la organización de la mesa en cuanto a crear este sistema de permitirnos a todos pensar con esta espontaneidad, esta libertad. Entonces, llevada por el entusiasmo por este espíritu, también quisiera aprovechar y decir cuáles son mis diferencias, sintiendo que plantearlas es realmente constructivo. Mis diferencias es frente a algunas ideas que surgen como restrictivas para lo que me parece que es nuestra concepción de un psicoanálisis, atravesando cambios tan profundos en su teoría. La importancia que le otorgamos actualmente a la subjetividad social, al ser en términos heideggerianos, un ser en el mundo, y no puede dejar de influir profundamente en nuestra teoría y en nuestra clínica. Entonces, ¿a qué voy con esta introducción? A que no puedo coincidir, por ejemplo, con planteos en los cuales la pregunta que a mí me encantó, que la llamaste tramposa, pero me parece una pregunta de apertura, fue ¿cuál es la función, cuáles son las funciones del psicoanalista? ¿Solamente el levantamiento de represiones, el recuperar los contenidos inconscientes, o estamos frente a una mirada global del psiquismo inserto, como decía, en un sujeto social? Entonces, ¿dónde queda en lo que se planteó en alguna de las participaciones para la idea de la co-creación, el trabajo conjunto, paciente, analista, para aquello que no ha sido representado? Lo ligo a todo lo traumático, que fue uno de los temas que se discutió. Y para que pensemos, analizar es deconstruir y recuperar significados inconscientes exclusivamente, o es algo muy distinto, o mucho más amplio, quiero decir, que quise transmitirlo con la idea de co-creación. Y la otra diferencia es que naturalmente en un planteo sobre la guerra, cómo nos va a surgir nuestras distintas posturas y comprensiones con respecto al origen del odio, de la violencia y de la destructividad. Personalmente yo creo que la idea de la pulsión de muerte es uno de los conceptos más discutidos dentro de la teoría psicoanalítica. Me acerco más a lo que se ha planteado con respecto a pensar que la destructividad tiene sus orígenes en situaciones más allá del principio del placer, pero ligados a una incapacidad de ligadura, a un desborde del psiquismo, a un desvío defensivo contra el dolor o las limitaciones de las heridas narcisísticas. Bueno, quise señalar esos dos grandes temas para mí centrales, el de cuál es la función del psicoanalista, si concebimos un psicoanálisis abierto como toda ciencia viva, con profundos cambios y no limitado, cuál es en una época en que vivimos atravesados por cosas que no podemos creer que estén sucediendo, de destructividad y violencia, nuestra necesidad de ir más allá de una explicación referida a una pulsión originaria de destrucción y entender cuáles son los niveles de conflicto de un ser inmerso en este mundo actual. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Está Eliseo, por favor, breve, nos gustaría escucharte mucho, pero breve porque ya estamos terminando y queremos pasar por la mesa la última vez. Dani, Yolanda está pidiendo la palabra, pero no sé si Bueno. la están viendo. No, claro, no aparece acá, por eso, entonces, bueno, Eliseo muy breve, Yolanda, y vamos a la mesa. Yo tengo la palabra. Dale, adelante, Yolanda. Miren, dudé muchísimo en participar y decir lo que pienso en este momento,
en este panel. A mí me parece que dicen un montón de cosas, es hermosísimo y es un intercambio importantísimo. En este momento yo no estoy hablando de lo que hago en psicoanálisis, no estoy pensando, hoy estoy escuchando por televisión todos los recordatorios que hay del 7 de octubre, de lo que pasó. Hay gente que en los 2 años no habló y que hoy habló. O sea, gente que se repuso, gente que tuvo tiempo de hacer el duelo. Y pienso que pasé horas llorando sin poder pensar, solamente escuchando, con un dolor enorme. Y quisiera contar lo más resumido que puedo, algo que me pasó esta semana, diciendo lo que se hace fuera del consultorio, dentro del consultorio y dónde se hace psicoanálisis. Angier, uno de mis grandes maestros, decía que psicoanálisis se puede hacer parado en la escalera mientras uno va subiendo y ayudar también, solamente no en la pieza. Yo estoy sentada con alguien en una supervisión. De repente me golpean la puerta a gritos una señora y dice: mi nena se está por morir y ahogando, ayúdame. Es una vecina que hace muy poco tiempo entró a vivir frente a mi casa, frente a mi departamento, que yo conozco simplemente cuando salgo de mi casa y ella sale con la nena y el nene, una nena de 8 meses y un nene de 4 años a pasear, y que yo saludo a los chicos. Fuera de eso no sé nada. Abrimos la puerta y está la nena en un estado de no poder respirar, como que se ahoga, que no, terrible, una bebé de 6 años, y el nene chiquito corriendo todo alrededor, que ella trata de sostenerlo. Yo tomo la nena en brazos y le pido a mi colega que está en mi consultorio: haceme un favor, entra al consultorio con la mamá y el nene, porque tenía la entrada de mi casa y el salón con el balcón completamente abierto, y tenía muchísimo miedo que el chiquito salte o salga corriendo. O sea que tenían en un momento que pensar en un montón de cosas. Pongo a la nena en el sillón y empiezo a hablarle. Le digo: no nos conocemos, pero ayer te vi y te dije: qué linda nena que sos. Tenías una sonrisa muy linda. Mientras le hago un masaje en los pies y lentamente voy hablando de quién soy yo y cómo la conozco. Y que quisiera saber si ella me puede decir, aunque sea con movimientos, qué es lo que está pasando, que yo no entiendo. La nena, estuve así 5 o 10 minutos, se tranquilizó, dejó de llorar, mientras el nene escuchó que la nena dejó de llorar, salió corriendo y vino al lado mío y se acostó al lado de la nena. Digo, me parece muy bien que viniste acá. A vos también te conozco. Siempre me decís hola y yo te sonrío. Digo, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué están tan así, no tranquilos, y la mamá de ustedes no sabe cómo abrazarlos a los dos? Dice: mi papá se fue a Miluín. Mi papá lo llevaron a la reserva. Y la mamá grita de atrás: no es cierto, yo no se los dije, no lo tienen que saber. Y el nene dice: sí, y mi papá no está y no sé cuánto lo voy a ver de nuevo. Él tiene 4 años. Lentamente seguimos hablando, mientras yo le pido a la señora que se acerque y le digo: ¿sabe, señora? Yo no la conozco, ¿sabe, vecina? Los chicos saben mucho más de lo que nos pasa, de lo que nosotros los grandes sabemos.
Los chicos se tranquilizaron, pero esta señora no estaba tranquila. Entonces tenemos un WhatsApp, todos los vecinos, escribí, Yolanda necesita 3 mamás que me ayuden. Bajaron enseguida 3 mamás y les dije, vamos a hacer, yo ahora estoy ocupada, cada una vamos a tomar 1 hora y vamos a estar con esta señora y los chicos en la casa y después vamos a ver a la tarde cómo seguimos. O sea, fui analista, fui mamá, fui una persona, pienso que todo junto. Pero eso es lo que los analistas en este momento estamos haciendo acá. Bueno, muchísimas gracias. Eliseo, si es muy breve, dale. Bueno, está bien. A mí también me costó mucho participar, porque tiene que ser algo muy interesante para que me anime lo que veo. Quiero partir de lo que dijo Cali, de vaciarse de saber. Lo peor es que viciarse de saber es lo peor que le puede pasar a un analista. Creo que ahí se sale de su posicionamiento. O sea, hay varias palabras claves que definen el encuadre. Uno de esos es la humildad, otro es la abstinencia, otro es la modestia, en fin, tolerancia a la frustración, como lo quieran llamar. En ese sentido, creo que la guerra tiene algo de libido y de vida, de pulsión de vida también. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, si pensamos en otras especies que son la filogenia de la mente nuestra, en ese sentido, Kasselnik, que es un especialista en etología, sobre todo de aves, yo le preguntaría, por ejemplo, esas peleas por el territorio. Si esa pelea por el territorio no es el territorio más apto para la reproducción. O sea que hay algo libidinal en la guerra por el territorio. También es muy interesante que hay unos monos, en Córdoba hay una reserva que tiene interdicto el incesto y eso les permitió salir a otros, o sea, les permitió la exogamia. Digo porque estas conductas de otras especies que nosotros heredamos también están en nuestro inconsciente. Ahora, con respecto al analizante, como decía Cali, lo mejor que le puede pasar es incorporar el encuadre analítico para sí. Yo creo que afortunadamente en el psicoanálisis de hoy, uno podría definirlo sencillamente como uno habla y otro escucha. Creo que no es así. Uno habla y los dos escuchan, por suerte. Bueno, muchísimas gracias, Eliseo. Perdón, Pablo. Bueno, no, entonces con eso creo que dije algo que me parece importante. Nada más. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que han participado. Sí, no sé si llego a leer, pero quería darle, aunque sea una última palabra. Si alguien más de la mesa quiere decir algo, si no, no, pero digamos, si alguien quisiera. Un minuto nomás. No se callen, aunque sea el último en hablar. Bueno, un minuto, para así podemos, un minuto cada uno. Lo que dijo Inés da para mucho. Yo estoy de acuerdo con lo que ella plantea. Creo que los que me conocen saben. Yo creo que el psicoanálisis no es solamente eso. Tengo una impronta. Dijo, lo que ella dijo, dice, ¿es solamente levantar represiones? ¿Es solamente eso, lo otro? ¿O es más? Yo creo que es más. Yo tengo una impronta claramente griniana, pilolanier, castoridiana, entonces creo que también es representar lo no representado, generar lo que no se ha generado, poner lo que ha faltado, bueno, todo eso que ya ha planteado. En ese sentido yo estaría de acuerdo y podría extenderme mucho más, pero quería de alguna manera poner el
el poquito ese que está ahí. Ella quiso abrir el juego, no hay espacio para eso, pero hay toda una línea de pensamiento posterior a un modelo de pensamiento que para mí es psicoanalítico, muy psicoanalítico, en el cual yo abono mucho y estoy en esa línea. Bueno, nada, y paremos acá. Pues. No, por supuesto, sí, como quieran, Clara. Quería agradecer, pensar, que repensemos un poco cómo nos ubicamos cuando nos escuchamos entre psicoanalistas, porque siempre el restrictivo es el otro, el que piensa más pobremente es el otro también, y creo que no nos escuchamos del todo en una escucha más abierta de toda la evolución que cada uno de nosotros va haciendo, acompañando su clínica y acompañando la escucha que también tenemos de los demás. Eso me sorprende, como me sorprendió cuando, claro, tenemos una prensa que quizás de la que somos responsables también, pero a lo mejor también es la responsabilidad de quienes escuchan, de que siempre el restrictivo es el otro, ¿no? O el pensamiento empobrecido es el del otro. Bueno, veamos qué nos pasa a todos y escuchémonos de una manera más amplia. A ver si lo que decimos es eso, estrictamente. Yo no le escuché eso a Cali, pero bueno, es que el psicoanálisis es solo levantar las represiones. Es decir, no te escuché decir solo eso. Eso lo dijo Inés, pero me pareció que estaba apelando a algo. Bueno, muchísimas gracias. Me fui calmando, me fue gustando mucho esta propuesta. Muy espontánea y bueno, con capacidad de perplejidad, de asombro y de imaginación. Cali, si querés. Sí, me gustó este Ateneo por lo de que planteamos al principio, esto de que iba a ser una discusión sobre psicoanálisis. Me parece que de eso hablamos. Incluso, bueno, a ver, temas que surgieron, lo de lo social, ¿no? Yo lo he dicho al principio. Para mí lo social es recibir a alguien en el consultorio. Cuando empieza a hablar, está todo lo social ahí. No tengo que salir del consultorio para encontrar lo social. Me gustó el ejemplo, la circunstancia que contó Yolanda, porque no cabe duda, ¿qué hizo? Hacer hablar a alguien. Esa es la función de un psicoanalista. Hace hablar. La nena esa habló, ella pudo escuchar y entonces se dio lugar a una situación que estaba silenciada. La mamá no quería decir que ella había dicho lo que los chicos sabían, porque los chicos lo sabían o por la madre o por lo que fuera, por cualquier lado, pero de eso había que hablar. Entonces, poder escuchar aquello que alguien tiene para decir, esa es la función del analista. Y la cuestión es eso de el analista es analista porque escucha otra cosa, ¿no? Porque había una historia de alguien que contaba, decía, bueno, ¿y tu analista qué dice? Entonces dijo, bueno, los analistas dicen casi lo que todo el mundo dice, a veces escuchan otra cosa. Bueno, muy agradecidos nosotros. La verdad que tuvimos una conversación de 2 horas sobre psicoanálisis y lejos de estar aburridos, querríamos seguir hablando. Eso me parece que a nosotros nos pone muy contentos. Gracias a todos. Nosotros, me gustó lo que dijo Lidia acerca de que fue un intento de Eros reunirnos. Nosotros lo habíamos pensado más como el chiste, el chiste ese trillado, un alemán, un japonés y un francés entran en un bar y alguna situación planteada, pero me gustó más la versión de Lidia. Muy bien. Digamos, Gracias. Bueno.